Yo soy Juan Mendieta, el director de comunicaciones del Miami-Dade College, y simplemente voy a abrir esta sesión tan importante en nuestra sagrada Torre de la Libertad que todos amamos para una charla que realmente toca el corazón. Y por eso es que tenemos a tantas personas en este lugar hoy. De parte de nuestro presidente, el doctor Eduardo Padrón, quien quiso estar con nosotros esta noche, no pudo asistir, pero le manda a todos saludos. También quiero reconocer a la presencia de varios líderes de nuestra comunidad, comenzando con el senador Javier Soto. Senador, gracias por estar con nosotros. También tenemos a Aline Cruz Higgins, de la oficina del senador Marquito Rubio. Aline. También con nosotros está el jefe de despacho, Eddie Borrego, de la oficina de la comisionada Linda Bell. Eddie, gracias por estar con nosotros. Y espero que no se me haya olvidado a una persona importante, pero bienvenidos a todos. Y ya con eso quisiera presentar a una persona, una líder del Miami-Dade College y también en nuestra comunidad, una líder joven también, la presidenta del Miami-Dade College Wilson Campus, la señora Madeline Pomariega. Doctora. Buenas noches. Como presidenta tengo muchas oportunidades para darle las buenas noches, los saludos en programas que tenemos aquí en el Miami-Dade College, pero creo que esta noche es la más especial, la más nerviosa, pero la más especial. Y le digo por qué. Soy presidenta hoy en el recinto del Miami-Dade College por todos ustedes, por el exilio cubano que dio la oportunidad para nuestra generación estar en esta comunidad y hacer los triunfos que podemos hacer. Es una noche especial porque está mi padre aquí, que fue procesado aquí en la Torre de la Libertad. Tenemos mucho orgullo hoy poder presentar este panel de los héroes de nuestra comunidad, en cual nuestra generación le debe tanto. Una bienvenida al Miami-Dade College y gracias. Bueno, muchas gracias. Mi nombre es Orlando Gutiérrez y hoy me han honrado con el rol de moderador de este panel en esta conferencia histórica sobre un esfuerzo de gran valor y de gran sacrificio para lograr la libertad de Cuba que tomó lugar después de la invasión de Playa Girón. Yo quiero, antes de presentar a los panelistas, que muchos de ellos es la primera vez que hablan sobre esta gesta desde Centroamérica, poder hacer una explicación de contexto histórico de cuándo se da la gesta del MRR desde los campamentos de Centroamérica. Yo creo que es importante, especialmente para aquellos que nacieron después de aquella época o que no están familiarizados con la historia de la lucha por la libertad del pueblo cubano. Y creo que esta gesta es algo singular en la historia de América y es algo singular en la historia de Cuba. Como muchos sabemos, en el año 1959 triunfa la revolución en contra de Fulgencio Batista. Una revolución que se había proclamado democrática, una revolución que se había proclamado nacionalista, que venía a restituir la Constitución de 1940 y de restablecer el Estado de Derecho en Cuba. Lo que pocos sabían es que dentro de las filas de esa revolución, a su más alto nivel, Fidel Castro, Raúl Castro y un grupo de complotados tenían un plan diseñado desde la Sierra Maestra o antes para convertir a Cuba en un país totalitario, para implantar en Cuba la peor dictadura de su historia. Está claro para todo aquel que estudie y que lea y que se documente que el plan para instalar una dictadura en Cuba bajó con Fidel Castro desde la Sierra Maestra y lo más probable es que lo tenía antes de llegar a la Sierra Maestra. El pueblo cubano creía en una ilusión, creía que se iba a lograr en Cuba un cambio profundo y creía que la libertad ya había llegado a Cuba. Son momentos de gran dificultad y en esos momentos de gran dificultad una de las voces que se levantó para denunciar lo que estaba ocurriendo en Cuba
para denunciar que la revolución iba por un mal camino, fue un joven líder de inspiración católica, oficial del ejército rebelde, llamado Manuel Artime. Artime se irguió, denunció lo que él había visto dentro de la reforma agraria, que se complotaba para convertir a Cuba en un país al estilo soviético, que se complotaba para convertir a Cuba en un país comunista. Y Artime, junto a otros idealistas cubanos, comenzaron a organizar lo que sería posiblemente el movimiento más grande y posiblemente el de mayor combatividad frente al comunismo, el movimiento de recuperación revolucionaria. Creo que el título lo dice todo, recuperación revolucionaria. Soñaban con recuperar la revolución, no la revolución de Fidel Castro, la revolución proclamada por José Martí, la revolución por la que se había luchado contra Machado, contra Batista, la revolución democrática. Es bien conocido, está bien documentado que el MRR fue la espina dorsal de lo que fue el clandestinaje en la etapa antes de Girón contra la dictadura de Fidel Castro. Otros movimientos como el MRP, el 30 de noviembre, el Directorio, la Democracia Cristiana y muchos más que son, para honor y orgullo de los cubanos, son demasiados para yo poder listarlos todos, también lucharon, pero el MRR era la columna vertebral por la cantidad de gente involucrada, por el nivel de organización que tenía y por su alcance a nivel nacional. Y está bien documentado de que Manuel Artime fue el jefe civil de la invasión, desembarcó con los brigadistas, fueron derrotados en suelo cubano peleando heroicamente, fueron abandonados como todos sabemos, guardaron 2 años de prisión y lo que poca gente conoce, bueno, lo conocerá mucha gente en Miami, pero por fuera de Miami pocos lo conocen, es que después de salir de la prisión, después de lo que fue la tragedia de Girón, Artime y otros líderes del MRR y otros líderes de la resistencia cubana llegan al exilio con un compromiso de seguir luchando porque aún dentro de Cuba en aquellos tiempos seguía la resistencia. Aún en Cuba en aquel momento había guerrillas en el Escambray que estaban luchando por la libertad de Cuba. Habían guerrillas en diferentes partes del país que estaban librando una batalla desesperada por derrocar al comunismo. Aún existían hombres y mujeres del MRR luchando en las ciudades cubanas. El último jefe de la guerrilla urbana del MRR, Luis David Rodríguez, no lo matan hasta finales de 1963. Es decir, así que la gente piensa que todo terminó con Girón. No, siguió el clandestinaje dentro de Cuba y desde el exilio se siguió luchando. Y para mí es una cosa digna de admiración que estos hombres jóvenes, estos hombres llenos de vida en un país como Estados Unidos, después de algo tan duro y tan trágico como Girón, después de pasar por el entrenamiento del ejército americano, que no resultó en una segunda invasión a Cuba como todos esperaban, se van a los campamentos de Centroamérica en una misión netamente cubana, a una cruzada por la libertad de Cuba, para llevar a cabo lo que de hecho se convirtió en una guerrilla marítima. Se convirtieron en guerrilleros en el mar, para intentar abastecer a las guerrillas que quedaban dentro de Cuba, para enviar equipos de infiltración, para atacar instalaciones militares y económicas de la isla, y para mantener la llama encendida y lograr el levantamiento del pueblo de Cuba contra esa dictadura. Cuando se dice de esperar por la luz verde y esperar por los americanos, estos hombres no esperaron ni por la luz verde ni por los americanos, fueron a luchar. ¿Tenían respaldo de los Estados Unidos? Sí lo tenían, es verdad. Pero los documentos desclasificados por la CIA sobre esta operación, estos campamentos que se establecieron en Nicaragua, en Costa Rica y en otros países de Centroamérica, revelan cómo la Agencia Central de Inteligencia se quejaba de lo difícil que era de controlar a Manuel Artime, que no podían controlarlo, que era un líder cubano que estaba por su lucha, estaba por su causa y tenía el respaldo y el respeto de sus hombres. Yo me enorgullecí cuando leí esos documentos y vi la impresión que habían causado estos hombres a todos los que lo miraban, el esfuerzo, el sacrificio, como levantaron en la jungla centros de entrenamiento, bases, ellos mismos lo construyeron para entonces ir a luchar en Cuba. Y creo que es una historia que hay que contarla. Cuando entraba aquí me encontré con una amiga de la causa de Cuba y me decía, vengo a ver esto porque me enteré que iba a estar un amigo de hace muchos años, lo conozco hace más de 30 años y yo nunca supe que él participó en esto. Porque así son estos hombres. Era una operación discreta de apoyo a los que luchaban dentro de Cuba, hicieron un juramento de lucha y de silencio y lo han mantenido. Y creo que eso es encomiable y una vez habla del alto carácter moral de aquellos que se involucraron en esta operación. Habiendo dicho esto, como ustedes saben, y como sabemos ahora que tenemos más acceso a los récords históricos, la guerra de guerrillas que ellos llevaron a cabo en contra del régimen preocupó grandemente al régimen, lo puso contra la pared. El régimen se sintió amenazado después aún de la invasión de Playa de Girón por las guerrillas que aún estaban dentro de Cuba y por el apoyo constante que recibían desde el exilio. Y sabemos que fue eventos más allá de nuestro control, el asesinato de Kennedy, el cambio de política en Estados Unidos, la guerra de Vietnam,
lo que resultó en que a estos hombres que estaban luchando por la libertad de Cuba se les quitara el apoyo, se les quitara el respaldo, y este ejército que se había levantado en Centroamérica para apoyar a los cubanos dentro de la isla y que había logrado conmover al régimen y sacudir al régimen y mantener la lucha en pie, este ejército fue abandonado. Pero lo más bonito de eso es que aún después de esta segunda tragedia, aún después de este segundo jirón, lo que el jirón este fue un jirón en cámara lenta, no abrupto como el primero, todos estos hombres siguieron luchando por la libertad de Cuba en diferentes frentes a través de los años. Y hasta la fecha de hoy han seguido luchando. Así que, en representación de esta comunidad y de muchos más combatientes cubanos y de luchadores cubanos y cubanas que están aquí presentes, y en contacto con el resto de la comunidad, quiero presentar a los panelistas y darle paso a esta conferencia. Santiago Álvarez fue capitán de la Gitana con un grupo de 11 hombres, todos veteranos del ejército, de las unidades cubanas del ejército americano. Después de completar su entrenamiento con el ejército americano, estos veteranos decidieron utilizar lo que habían aprendido para seguir luchando por la libertad y la democracia de Cuba. Y aceptaron el llamado que hizo Manuel Artime a Santiago Álvarez, padre, como me explicaba Santiago recientemente, para irse a la lucha, al esfuerzo en Nicaragua. Tenemos a Generoso Bringa. Generoso Bringa fue oficial del Ejército Rebelde. Otro de esos hombres que pudieron haberse acomodado con la dictadura, pudieron haberse quedado con el régimen, y sin embargo prefirieron luchar por la libertad por sus ideales. Generoso, una vez que vio que el castrismo se iba a una dictadura, que iba a implantar el comunismo en Cuba, se unió al MRR. Manuel Artime le pidió que fuera uno de los jefes de las lanchas pequeñas de infiltración y participó en innumerables misiones a Cuba. Y Generoso es un hombre que queremos mucho en esta comunidad y un hombre que ha estado presente en todas las etapas de esta lucha de los cubanos por liberar a Cuba del comunismo. Así que para mí siempre es un honor hablar de él y presentarlo. Tengo también el gusto de conocer a Nilo Messer. Nilo Messer fue veterano de Playa Girón del Batallón 2, uno de los batallones que más sufrió en la invasión. En la prisión, después del fracaso de la invasión, se hizo muy amigo, logró unirse, hermanarse con Manuel Artime, y después que salieron de la prisión, como yo le decía, Nilo Messer fue de ese grupo de hombres que inmediatamente dijeron, no, seguimos luchando. Salimos de la prisión, acabamos de salir de una guerra, volvemos a los campamentos, volvemos a la lucha para seguir luchando. Y Nilo Messer fue un hombre clave en la estructura política y en la estructura de lucha del MRR, participando en las operaciones y también en las múltiples gestiones que se hicieron políticamente en Latinoamérica para mantener el frente de lucha abierto. Nilo, es un honor presentarlo. Emilio Palomo, a los 17 años se había inscrito en las unidades cubanas del ejército americano para participar en la liberación de Cuba durante la crisis de los cohetes de octubre de 1962. Y para mayo del 63 ya había terminado su entrenamiento de infantería. A los 19 años se unió al MRR y viajó al campamento de entrenamiento en Monkey Point, en Nicaragua, donde fue artillero con una ametralladora calibre 50 en el barco La Gitana, que como ya dijimos, comandaba Santiago Álvarez, y también en 2 barcos de 50 pies que se utilizaran para las misiones de infiltración a Cuba. Y aquí vemos la historia de estos hombres, a los 17 años, cuando aquí ni se puede votar, y todavía están en la secundaria los muchachos que estaban en el ejército, y después para los campamentos seguir luchando. Emilio, gusto en presentarlo. Julián T. Ación llegó a Miami en septiembre de 1961 en busca de la libertad como miles de cubanos más y con el deseo ardiente de luchar por la libertad de Cuba. En agosto de 1965, es bien interesante porque conversando el otro día me lo explicaba Julián, él ya tenía su negocio montado en Miami de refrigeración, ya estaba trabajando, vinieron a hablarle de los campamentos y dejó su negocio andando, dejó su familia aquí y se fue a luchar por Cuba, a Centroamérica. Eso se dice fácilmente, pero es extremadamente difícil. Y habla de quiénes son estos hombres y qué representan.
jugó un papel clave en el apoyo técnico, en el mantenimiento, en los campamentos, y también participó directamente en las misiones, en las infiltraciones, lo cual él exigió llegando a los campamentos. Así que, Julián, un placer conocerlo y presentarlo. Y como todos ustedes saben, hay un mito. El mito que presenta el castrismo es que tuvo que defenderse de Estados Unidos. No, el castrismo lo que tuvo que imponerle el terror al pueblo de Cuba para aplastar una insurrección compuesta por cubanos que luchaban por la democracia y la libertad. Así que, habiéndolos presentado, quiero dar paso al panel. Lo que quiero hacer en el panel es irle haciendo a ustedes algunas preguntas para facilitar la conversación y poder compartir con los presentes. Yo quiero comenzar con Santiago Álvarez, hablando sobre esta gesta desde Centroamérica. Santiago, ¿qué te llevó a ti a unirte al MRR, a ir a los campamentos en Centroamérica y, después de haber pasado por el ejército americano, involucrarte en este esfuerzo de lucha que estaba naciendo desde la ceniza de Girón ahí en Centroamérica? Bueno, muy buenas noches a todos. Y es un honor estar con ustedes y compartir con grandes amigos como los que hay aquí. Mira, era una época muy difícil. Nosotros estuvimos desde el principio envueltos con los problemas de liberación de Cuba y nos inscribimos al principio en la brigada, pero por la Marina. Mientras estuvimos con el apoyo americano, nunca pudimos hacer nada ofensivo. Ahí, si nos sorprendía, teníamos que salir corriendo. Si veíamos alguna cosa sospechosa, teníamos que salir corriendo. Nunca podíamos verdaderamente tener la libertad de operar ofensivamente. Cuando pasó la brigada, la invasión, yo participé en varias operaciones con distintas organizaciones, F-66, Comando L, y después estuve en el ejército. Cuando salimos del ejército se presentó la oportunidad y desde el principio nos dejó saber Artimis que no íbamos a tener la supervisión americana arriba de nosotros, que este era un proyecto cubano y con eso nada más era suficiente para llevarme a cualquier parte. ¿Cuál era la estrategia del MRR desde esa base? ¿Qué es lo que ustedes querían hacer con las operaciones? ¿Cuál era el objetivo estratégico? Perdón. ¿La estrategia cuál era? ¿Cuál era la estrategia de los ataques de comando, de las infiltraciones desde Centroamérica? Bueno, nosotros desde Centroamérica nos era muy difícil mantener unos viajes seguidos para el abastecimiento de guerrilla y nada de eso. Entonces nuestro principal propósito era establecer una llama en Cuba, aunque fuera pequeña, que empezara a crear problemas más grandes dentro de Cuba. Y yo creo que lo logramos. Tuvimos operaciones comando, tuvimos infiltraciones. Hubo una sobre todo que a mí me llena de orgullo y es unos días después de que capturan en Oriente a Eloy Gutiérrez Menoyo, sale Raúl Castro hablando en Santiago de Cuba, diciendo que aquello es una fortaleza impenetrable y el que entra queda, fueron sus palabras textuales. A los 2 días nosotros atacamos Casilda, que creo que fue la operación más grande militar, o el tiroteo más grande que hubo en Cuba después de Bahía de Cochino, y lo dejamos, el campo era nuestro. Ahí está la fotografía del combate, una de ellas. Nilo, yo quisiera que usted nos hablara un poco sobre las gestiones que se hicieron. Por lo que yo he leído en los documentos desclasificados que fueron publicados recientemente, Artimis le presenta el proyecto a los norteamericanos para que respalden al MRR y la condición fue que eran los cubanos los que tenían que buscar las bases, los cubanos los que tenían que buscar el apoyo y los cubanos los que tenían que montar la operación, a lo cual por supuesto accedieron. Usted participó activamente en buscar esos respaldos y en establecer esa plataforma de apoyo en Centroamérica. ¿Me puede hablar un poco de esta parte política que permitió el desarrollo de la campaña? Completamente lo que has dicho es la verdad. Nosotros tratamos de buscar el apoyo de las naciones latinoamericanas y del centroamericanas y lo conseguimos. Teníamos base en Nicaragua primero, teníamos base en Costa Rica, que era muy difícil en un país siendo tan democrático como Costa Rica tener una base para entrenar a los hombres nuestros. Teníamos base también pequeña en Guatemala y teníamos en Honduras. Teníamos también en Santo Domingo. O sea que estábamos bien organizados en ese momento. Había una cantidad enorme de juventud que quería integrarse al MRR y así fue.
fuimos recibiendo las inscripciones de muchísimos de ellos que después lucharon con nosotros. Yo creo que aquello fue uno de los momentos más hermosos que nosotros contemplamos, porque estábamos construyendo un verdadero ejército que podía enfrentarse al enemigo, y era todo cubano, dirigido por cubanos, mandado por cubanos y con órdenes cubanas y con planes cubanos. Y yo me sentía orgulloso de eso, siempre me sentí, que pudiéramos hacer las cosas nosotros mismos. Y me siento aún más orgulloso hoy en día que veo que de ese grupo tan grande, todavía cuando me encuentro alguno en la calle es mi hermano. Por ejemplo, estoy viendo a aquel señor que está ahí, que no lo saludé, que es en Panamá, estuviste en Panamá. Y no me acuerdo ahora el nombre, pero yo sé que yo lo conozco. Cuando veo o sea, a lo mejor, no, Manolín Gutiérrez. Manolín Gutiérrez está ahí. Es que, perdónenme, pero hace 40 años que no lo veo, imagínense usted. Manolín Gutiérrez debía estar aquí con nosotros, porque es uno de los grandes nuestros en aquel momento, sinceramente. Es que Manolín Gutiérrez no confirmó su participación, su viaje aquí hasta antier. Ok, aceptado. Te buscamos una silla enseguida. Me siento muy orgulloso de estar aquí y me siento mucho más orgulloso de ser amigo de este grupo de hombres, que sí, más que amigo, hermano. Y aquí tenemos a Santiaguito, que siempre está al tanto de todas las cosas que nos pasan a nosotros. Así que, por favor, si nos equivocamos en algo, en pequeñas cosas, pásenlo por alto, porque son tantos años que a veces me cuesta trabajo pensar de las cosas que hicimos y se me olvidan, sinceramente. No, pero eso vamos a ir ayudándolo con las preguntas. Emilio, usted llegó siendo prácticamente un adolescente a los campamentos en Centroamérica. ¿Me puede hablar de sus primeras impresiones, lo que vio? ¿Cómo se sentía estar ahí en aquellos momentos? Chico, muy orgulloso. Yo creo que fue una época que para la gente que no la vivió es muy difícil imaginársela. Uno siempre oye que el exilio siempre ha estado dividido. Esa fue una época donde todos los que estábamos allí teníamos un ideal. Estábamos allí sin aspiraciones políticas ninguna, simplemente con una sola función, que era tratar de derrocar al gobierno. No lo logramos, pero creo que surgieron unos lazos de amistad y de hermandad allí que mucha gente que yo he visto después de 40 años, hay una alegría y hay un respeto mutuo de todos los que estuvimos allí, que yo creo que eso no se pierde nunca. Y por muy duro que fue para mí irme a esa edad y con mis padres, mi padre acababa de morir cuando yo me fui allá en el 64, hijo único, mi madre... Fue un desastre dejarla aquí, pero yo creo que en ese momento era lo que tenía que haber hecho, nunca me he arrepentido. Y lo que siento fue que nos cortaron las alas en el momento que nos la cortaron, pero comprendo que los intereses de los Estados Unidos estaban por delante de los de nosotros. Y nada, se hizo lo que se pudo en ese momento y muchos de esta gente han hecho mucho más que yo después de ese momento. Pero fue una gran experiencia, no la cambiaría por nada, la verdad. Yo estoy viendo que Nilo tiene frente a sí el libro de poesías de Manuel Artimes, Marchas de Guerra, un libro de sus poesías. Y creo que la figura política que logró agrupar este esfuerzo y que era el denominador común como líder a lo que ustedes estaban tratando de hacer, era Artimes. Yo quisiera pedirle algunas impresiones de quién era Artimes y por qué tenía el liderazgo que tenía. Quisiera comenzar con Julián, que nos hable un poco del Artimes que era amigo de él, que él conoció en los campamentos, y por qué logró encabezar este esfuerzo. Déjame empezar por cómo empecé la cosa. Pero Después les voy a decir cómo era Artimes. Yo llegué aquí en el año 61 con la idea de luchar para derrocar a Fidel Castro. Puse mi negocio para subsistir y después me tropecé con el hermano Hino Leal, que lo conocía desde Cuba, y me fue a ver y me dijo, hace falta un hombre que vaya a los campamentos y monte las plantas y los campos, la refrigeración para poder mantener el personal de allí. Digo, bueno, yo voy, pero yo voy si yo voy a las misiones que se vayan a hacer, porque yo para ir a trabajar allá me quedo trabajando en Miami. Y entonces dice, bueno, yo te voy a contestar. Entonces fue y habló con Aramis Piñón,
Regresó a la semana y me dice, sí, en las misiones que se pueda ir, tú vas. Y ahí fui con Santiaguito y fui a varias misiones. Yo quiero decirle a ustedes que Artimio era una persona especial. Yo estaba sentado, porque no lo conocía, estaba sentado en un banco y Artimio averiguaba quién era la familia, quién eran los hijos, quién eran todos. Y después que se sentaba al lado uno, empezaba a preguntarle, ¿y cómo está tu señora? ¿Y cómo están tus hijos? Y hablaba de toda la familia, sin conocerlo. Óigame, allí en los campamentos, la verdad que nosotros lo que teníamos era una fraternidad. Cuando yo me fui para los campamentos, la verdad dejé a mis hijos, mira, ya están presentes. Y eso fue triste, sinceramente, dejar a los hijos, dejar a la señora, dejarlo todo para ir a luchar allá a los campamentos. Pero me siento feliz después de haber cumplido con esa misión. Pero yo le quiero decir, y no quiero que se quede esto, todas las labores que nosotros hicimos, toda la lucha que nosotros tuvimos, hay que reconocer a muchos que no están aquí sentados aquí ahora. A Pichardo, que era el que nos ponía el radar para los barcos y todas esas cosas, las lanchas de infiltración, que tenían unos motores que no hacían bulla para infiltrar a la gente, y el que lo arreglaba era ese señor ese que está ahí, Pichardo, que es Papo. Y teníamos uno que era muy especial para mí, que era el doctor Nice. El doctor Nice dejó a su señora con catarata, que casi no veía, para que el hijo la cuidara, y se fue para allá, para los campamentos. Y allí, mira, ese que está ahí, el mexicano, le arregló la mano, que se tenía un fragmento que le cayó. Este otro que está ahí, que le están curando la mano. Ese hombre lo dejó todo, una consulta que tenía buena y todo, para ir a los campamentos a no ganar nada y ayudar a la gente. Es todo lo que tengo que decir. Vamos a ir. Generoso, háblanos un poco de Artimio, de Manuel Artimio, y de la lucha que ustedes, desde adentro del Ejército Rebelde, comenzaron en contra de la tradición comunista. Bueno, hablar de Manuel Artimio es una tarea que no es fácil, porque Manuel es el hombre que mantuvo una posición que era respetado, que era admirado, y cada vez que llegó a un lugar y tocó una puerta, le abrían las puertas y se le resolvían los problemas que, desgraciadamente, los problemas se resolvían, aunque no podíamos terminar con ellos en muchas casas. Pero Manolo era el hombre aquel afable con todo el mundo, muy respetuoso, muy cariñoso con todos los hombres que trabajábamos con él, y jamás tuvo un exabrupto con ninguno. O sea, era el individuo que de verdad sentía lo que estaba haciendo, la responsabilidad tan grande que tenía sobre sus hombros, y estaba en disposición de seguir adelante con ella. Yo creo que dentro de las tantas cosas que hemos perdido en el proceso cubano, una de las cosas grandes fue Manolo, porque probablemente si Dios nos hubiese permitido el privilegio que Manolo estuviera todavía entre nosotros, hubiésemos logrado muchas cosas más que no las hemos podido lograr. Hablar de Manolo y hablar del MRR habría que estar hablando mucho tiempo, mucho rato, porque hay mucha tela por donde cortar, como decimos los guajiros. Pero hoy por hoy, con la impiedad de los años y del tiempo, si miramos una serie de caras que hay aquí adentro, que han dedicado su vida desde jóvenes a hacer todo lo que tuvo a su alcance por conseguir la libertad de Cuba, que no estuvimos mirando tiempo, distancia ni forma. Estuvimos siempre en la mejor disposición de decir aquí estamos presentes, y cada vez que tuvimos una oportunidad lo hacíamos, y
sobre todo cuando teníamos un líder al frente como Manolo, pues no había... Pero la cantidad de hombres y mujeres que han caído en este proceso, miembros del MRR, y en este caso estamos hablando de MRR esta noche porque lo que se está haciendo aquí es sobre el MRR, pero la causa es Cuba y no importa quién sea la organización, lo que hay es que resolverlo. Hoy, repito, gracias. Repito que a pasar de la vejez, de los contratiempos de la salud de cada uno de nosotros, si mañana hay una oportunidad que se nos dé el privilegio de decir el problema de ustedes, nosotros vamos a dejar que ustedes lo hagan, no nos vamos a meter en el problema. Yo le aseguro que todavía vemos muchos viejitos aquí que salen a hacer lo que tienen que hacer para resolver el problema de Cuba. El problema de Cuba es nuestro. Tenemos que hacerlo nosotros. Y lo que necesitamos es que nos dejen hacerlo. No que nos dejen hacer lo que nosotros nos encargamos de ello. Bueno, yo quiero seguir con las preguntas. Santiago, hemos hablado del momento histórico en que se da la operación, hemos hablado del sentimiento personal de cada uno, de la parte de convencimiento y persuasión de los gobiernos latinoamericanos que Nilo nos explicó, de las motivaciones de cada cual. Ahora vamos a hablar un poco prácticamente. Explíquenos un poco sobre cómo estaba organizada la campaña, cómo estaba organizada la operación. Yo sé que había grupos de guerrilla, de infiltración, de ataques de comando, pero explíquenos un poco cómo eso estaba organizado y las diferentes bases que tenían. Bueno, la organización militar del MRR, si es lo que usted refiere. Sí. Artime, por supuesto, estaba al control de todo. El jefe militar de todo era Tony Iglesias. El jefe naval de lo que era toda la Fuerza Armada, el que tengo el honor de servir bajo su mando, Manolín Gutiérrez, mi compañero. Y en la parte de operaciones navales, todo estaba bajo el mando del comandante René Cancio, mi amigo que falleció recientemente. Aquí está la viuda y su hija, y la quiero reconocer. Y aparte de eso, salíamos en operaciones. Nuestro jefe, por supuesto, era el comandante Cancio. Habíamos 2 lanchas operacionales, la Monty, que era capitaneada por Ricardo Chávez, que le decíamos el mexicano, porque era de descendencia mexicana, con una tripulación de 11 hombres. Y la otra, que era la mía, la Gitana, eran iguales, eran 2 Swift de 50 pies, que nosotros fuimos los cubanos, no necesariamente nosotros 2, fuimos los primeros que usamos esas lanchas en operaciones militares, pero después fueron usadas muy ampliamente. En la guerra de Vietnam había más de 600 Swift patrullando las costas y los ríos de Vietnam. Y las operaciones, nosotros transportábamos a los infiltrados o a los comandos, o hacíamos operaciones navales y atacábamos nosotros mismos. Yo creo que es importante ahondar en eso. ¿Qué significa una operación? Es decir, salir del campamento y estar cuántos días en el mar, llegar al objetivo, cuántos días de regreso. ¿Qué significa? ¿Cuál es el sacrificio de una operación? Estando tan lejos la base, como estaba en Nicaragua, a veces nosotros salíamos, estábamos meses navegando. Meses navegando. Meses navegando. Entonces nos turnábamos. 24 de diciembre hasta el 12 de febrero. Sí, pasábamos las Navidades, los Años Nuevos, todo navegando. A veces iba una lancha a remolque y la otra navegando, nos turnábamos para descansar. Como la tripulación de la Gitana, éramos todos exmilitares, que verdaderamente la experiencia naval, el único que la tenía era yo. Entonces, la lancha, la Gitana, nunca prácticamente iba a remolque, porque yo quería que se entrenaran navegando. Y por eso fue tanta fotografía de la Gitana dando brincos. Pero aprendimos. Muchas veces. Pero aprendimos y las operaciones, por ejemplo, salíamos, estábamos navegando 5 o 6 días hasta llegar a Cuba, tratábamos de hacer alguna operación de ahí, volvíamos a otra parte de Cuba y a última hora nos dieron base en el sur de
de Santo Domingo, en la isla Beata, que creo que Nilo fue artífice de conseguir esa base, con el presidente Enrique Cabral en aquella época. Entonces ya se facilitaron mucho las operaciones. No era lo mismo huir a Santo Domingo que huir a Nicaragua. Nosotros, por ejemplo, cuando atacamos el Cierre Lanzazo, tuvimos que salir corriendo hacia Haití, nos escondimos frente al borde de la isla famosa de los Piratas, la isla Tortuga. Después fuimos por el paso de los vientos y nos escondimos en la isla Beata por unos días. Hay que decir una cosa, el régimen castrista contaba con el pleno apoyo de la Unión Soviética. El régimen castrista contaba con el pleno apoyo de la Unión Soviética, en equipos, en armas, en todo. Era una lucha dispareja. Le pregunto a cualquiera de ustedes que quiera hablar sobre esto, ¿cómo ustedes esa lucha dispareja, si frente a un régimen que estaba respaldado con todo lo que tenían los soviéticos y las fuerzas del MRR, que era una operación apoyada por Estados Unidos, pero no a nivel soviético, ¿cómo esa lucha dispareja ustedes lograban vencer esa diferencia en equipos? Ahí la diferencia era muy grande. Ahí ellos tenían toda la de perder. Yo me acuerdo estas palabras de Cancio que a mí nunca se me va a olvidar. Me dijo, nunca te dejes amedrentar porque te ataquen allá, porque a ti te va la vida en irte, pero a ellos no les va la vida en cogerte. Y eso es mucha verdad. Nos han caído atrás y cuando uno hace frente, no sigue. Nilo, gracias, generoso. Por ejemplo, cuando se fue a tratar de sacar los muchachos que se entraron por la Colomba en Pinar del Río, pues ellos nos estaban esperando. Ellos tenían todo planeado y tenían la seguridad que los agarraban, porque el propio Fidel Castro estaba diciendo por radio cada rato que ahorita los agarramos y ahorita los cogemos. Y aquello fue algo interesantísimo en el aspecto de que hubo un momento que habían 4 lanchas saliendo hacia afuera. 2 eran nuestras y 2 eran de ellas, pero no sabíamos cuál era una ni cuál era la otra. Y fuimos avanzando a toda la velocidad posible hacia afuera sin que sonara un solo tiro. O sea, si ellos no tiraban, nosotros no tirábamos tampoco. Y así fue, yo no sé la distancia que ellos trataron de seguirnos, pero en un momento determinado se empezaron a quedar atrás y nosotros siempre nos persiguieron por otra forma, pero esas 2 que tenían la seguridad que nos tenían agarrados, tuvieron de... Generoso, que quería andar en eso. Esa fue la operación que ustedes me explicaban, de que habían capturado a un equipo de infiltración y ellos estaban enviando la señal, dejándoles saber a ustedes que estaban capturados, pero fueron de todas maneras. ¿Pueden explicar cómo fue esa operación? Sí. Porque habla mucho de la moral de lucha de ustedes. Sí, nosotros dejamos a esos muchachos y a los 3 o 4 días, una semana más o menos, se recibió una nota de ellos diciendo que les fueran a buscar urgentemente, que tenían que salir. Pero como todo tiene sus claves y su forma de identificar, inmediatamente sabíamos que ellos no estaban hablando porque querían hablar, tenían una pistola en la cabeza para que hablaran. Porque no pusieron la clave que tenían que poner para nosotros saber que es verdad. Pero nuestra obligación, a pesar de que sabíamos que ellos estaban ya cogidos por las autoridades cubanas, era irlo a buscar de todas maneras. Y fuimos a buscarlo y estuvimos allí haciendo hasta el último esfuerzo posible por ver si lo recogían, pero no podía ser, no había nadie que recogerlo, ellos eran los que querían recoger a alguien. Eso lo dice todo de ellos y de ustedes, de los que estaban infiltrados ustedes. Creo que es un gesto de valor. Quiero decir que en esa operación ya sabíamos que nos iban a cortar los recursos. Y aunque sabíamos que teníamos evidencia de que estaban presos, decidimos sacar a votación en las tripulaciones si querían ir a la operación o no, que nada más que iban a ir voluntarios. Todo el mundo fue. Y más que todo el mundo fue, a la hora de salir, que no era tripulante de la Gitana, Nilo Mercer saltó del barco madre y se incorporó a nosotros. Le ha olvidado, parece. Cuando nosotros nos íbamos, nos tiraron unas luces de bengala con unos paracaídas
y nos pusieron, el mar nos lo pusieron de día. Desde ese entonces, el día 4, que se celebra aquí, que tiran los voladores y las cosas, todo el mundo dice, vamos a ver los voladores, vamos a ver, y yo no quiero ver eso. Nilo, creo que usted quería... Nilo, ¿usted quería añadir? ¿Usted creo que quería decir algo sobre esto? Bueno, ya él habló sobre eso. Pero hable de eso, de que usted saltó del buque madre para la lancha. El problema era que yo acababa de venir de 4 meses que estaba en Europa. Estuve trabajando en Europa y estaba yo solo en Europa con 2 personas amigas. Y llegué a la base y yo digo, yo tengo que ir a una operación. Yo no puedo estar estando en Europa y después venir aquí y no ir a una operación. Y me dejaron ir en el buque madre con René Cancio, que era mi hermano, y a quien yo, bueno, era como si fuera mi padre. Pero cuando ellos vienen de la operación de Trinidad, no era de Trinidad, de Casilda, la lancha de Santiaguito se pega al buque madre nuestro y yo salté del buque madre para imagínense ustedes, si a mí me agarran, sabían todas las operaciones que se iban a hacer eso, porque yo las llevaba en la mente. Entonces, bueno, a mí no me podían agarrar, me tenían que matar. Entonces, Manolo estuvo, cuando regresamos, Manolo estuvo como 15 días que ni me hablaba. Yo venía por aquí y él se iba, yo venía por aquí y se iba. Ni me hablaba. Pero bueno, yo creo que cumplí con mi deber porque yo me sentía que yo necesitaba ir a esa operación en ese momento, porque había estado 4 meses sin ir a ninguna operación en Europa. En esa operación, cuando llegamos allá, que sabíamos ya que no lo íbamos a recoger, pero como bien han dicho ellos, creíamos que teníamos la obligación de ir de todos modos a ver si por casualidad estaban allí. Era como una pequeña bahía, tenían un barco grande anclado en el centro, ¿se acuerdan? Y tenían 2 lanchas detrás del barco esperando que nosotros entráramos. Y cuando ya llegamos a los barcos nos soltaron las 2 lanchas. Yo creo que todos compartimos la opinión de que ellos no pensaban que nosotros teníamos las lanchas que teníamos y a lo mejor se amedrentaron un poco, porque las lanchas que nos soltaron definitivamente eran más pequeñas que las de nosotros. Y bueno, de ahí salimos bien y al día siguiente fue cuando nos mandaron la aviación. Estábamos saliendo de Pinar del Río y primero vino un B-26 de ellos como a ojear y a ver, y ahí estábamos ya todos preparados viendo que el B-26 se retira, de que nos iban a mandar en cualquier momento, y en efecto después vinieron un par de aviones de guerra y por suerte o no tenían ganas de matarnos o lo que fuera, porque llegaron, se acercaron, todos estábamos preparados, había uno listo para cortar la balsa para cuando nos hundieran las lanchas, si sobrevivíamos, tirarnos en la balsa. Y por suerte los aviones vinieron, soltaron las bombas y, bueno, sí, vaya, como ustedes ven las bombas esas en las películas, el agua levantado y todo eso, y cuando nos tiraron eso pensamos que venían más atrás, pero no. De ahí ya salimos y cuando llegamos a la base, probablemente fue uno de los momentos más emocionantes del tiempo que estuvimos todos nosotros ahí, porque después de eso habíamos perdido contacto por completo con el barco madre. El barco madre en un momento pensó que ya nosotros no regresábamos. Y cuando llegamos allá, el alboroto, y por ahí hay fotografías de toda la gente, creo que por ahí hay un par de fotografías de toda la gente corriendo en el puente, en el dock, en el muelle que había allí a recibirnos, etcétera. Así que, pero son anécdotas simpáticos y hay cosas que no todo fue tragedia, ni todo fue ahí. A mí nunca se me olvidará, yo no sé si ustedes se acuerdan, saliendo de Casilda, que fue, como dijo Santiago, un tiroteo bastante grande. Y por cierto, cuando entramos ahí habían 3 o 4 bases de ¿cómo se llama la ametralladora? Las 4 bocas. Las 4 bocas. Todo el mundo le tenía miedo a las 4 bocas. Y se formó un tiroteo bastante grande ahí, inclusive la lancha de nosotros se quedó un rato más de lo que debíamos probablemente, porque la otra salió un poquito antes. Y cuando salimos de ahí, ninguna de las 4 bocas estaba tirando un tiro. Si las callamos o se mandaron a correr, no sabemos. Pero lo más simpático de eso, que es a lo que voy, había, no sé, que ustedes se acuerdan de Yoyo. Yoyo era uno que estaba con nosotros en la otra lancha, estaba en la Monty, y él estaba
el telegrafista, y él estaba dentro de la lancha durante todo el tiroteo. Después que salimos de ahí, a los 4 o 5 minutos que ya íbamos huyendo, sale Yoyo con una pistola, y tira 4 o 5 tiros. Y yo, ¿qué tú estás haciendo tirando tiros? ¿Tú crees que yo voy a llegar allá y voy a decir que el único que no tiró tiro en Casilda fui yo? Así que hubieron momentos muy simpáticos ahí. Tú sabes que esa operación de Casilda fue posiblemente lo que nos salvó la vida en la Coloma después. Sí. Porque ellos sabían que nosotros no nos íbamos a retirar y nos íbamos a dejar a la gente abandonada. Cuando los barcos se empiezan a mover en la emboscada que nos tenían tendida, Bringas estaba en el agua allá, separándose de la Monty, y yo se suponía que lo protegiera. Cuando se empieza a mover, Bringas regresa y yo empiezo a navegar hacia proteger un poco a Bringas, pero ya enseguida el mexicano salió y los dos nos fuimos. Nos fuimos hasta que nos hicieron eso de día, helicópteros y todo, nos hicieron eso de día. Hay una cosa que mencionó Paloma y creo que es el momento de hablar un poco de eso. Esta fotografía es excelente, que tomó Jim Nichols. Háblame un poco de cómo este fotógrafo, este periodista, llegó a estar con ustedes y esta foto, cuando fueron tomados. La historia de la foto creo que es importante. Esa foto la tiró Jim Nichols desde la Monty. Él andaba en la Monty. Y entonces la lancha que se ve atracando de popa en el muelle y todos los compañeros de los campamentos esperándonos, es la popa de la Monty, de la gitana, atracando en el muelle. Y la Monty no sale en ninguna fotografía. Pero tienen que contar un poco más de este americano en medio de todos estos cubanos. El americano entre todos los cubanos, mira, te voy a decir una cosa. Cuando salimos sabía hablar huyendo, español, no sabía, así que aprendió a comer arroz y frijoles, dice Bringas. decían que él era del CIA. NBCIA le decía. Del NBC, ¿no? NBCIA. Hay una cosa que yo quiero que quede bien claro. El amor de Dios hacia nosotros y las tantas veces que nos cuidó, porque en esa operación de Casilda, la información que nosotros teníamos más terrible no podía ser. Porque nosotros teníamos que entrar por un canalizo, bajar, hacer la operación y salir otra vez. Y la información era que si acaso había una ametralladora 30 en un lugar, que el armamento era muy limitado. Y cuando sonó el primer tiro, cogieron una 4 bocas y le hacían canal. Por ahí no salía ni un mosquito. Y hasta que situaron las lanchas y entonces empezaron a tirar arriba. Pero con aquella información no estuviéramos haciendo un cuento aquí hoy. La inteligencia era pobre, ¿no? Lo interesante, y Santiago lo puede contar mejor que yo, es cómo movíamos las lanchas y cómo evitamos que salir de ahí. Eso es primera vez en mi vida que yo oigo los tiros dar en el agua el plomo y no nos tocó uno, que eso es increíble. Nosotros estábamos bien entrenados, entonces tuvimos un pequeño incidente porque fue con nosotros un par de comandos que te pusieron una ametralladora extra. Y la tripulación completa estaba entrenada. Cuando yo tocaba los motores hacia adelante, todo el mundo paraba el fuego. Yo me movía unas yardas fuera del lugar. El oscuro, ellos no sabían dónde yo estaba, pero yo sí sabía dónde estaban ellos. Y volvíamos a abrir fuego otra vez. Y Sí, porque aparte de las 4 bocas tenían unos reflectores que eso los apagamos enseguida. los reflectores, el cuento es distinto, te lo voy a hacer después. Y el artillero que llevaron los comandos de las 50 no estaba entrenado así y seguía tirando. Y los tiros no seguían cayendo atrás porque veían dónde él estaba. Hasta que tuvimos que quitarle la ametralladora al hombre. Y desde la inteligencia que sí nos dieron bien fue que arriba de la loma, en lo más alto, había un reflector muy poderoso que hacía aquello de día. Entonces todos estábamos entrenados para que cuando encendiera el reflector, apagarlo inmediatamente. Todo el fuego, concentrarlo ahí. Y nosotros esperando el reflector, el tiroteo, nosotros tuvimos, yo creo que Julián se acuerda bien porque Julián derritió un cañón ahí. Estuvimos media hora ahí en el tiroteo y el reflector nunca se apaga. Y lo más curioso es cuando estábamos yendo ya como a media, nunca se encendió. Cuando estábamos ya como a media hora de navegación, el reflector se enciende. Digo, no, ese lo fusilan mañana seguro. Es que tiene una trazadora, cada 4 balas tira una que es lumínica. Ajá, cada vez que ve una hay 4 que tú entonces ves. el enemigo le tira de donde sale la luz.
y donde sale la luz es donde está uno con la ametralladora. Así que tuvimos suerte de que no hicieran nada. Mucha suerte y volvemos a lo mismo. A ellos no le daba iba la vida, a nosotros sí. Había un artillero aquí que le tuve que decir, ya, ni un tiro más porque se va a explotar aquello parece un tabaco grandísimo, rojo completo, se va a explotar la ametralladora. Nilo, ¿cómo reaccionaban los gobiernos en América Latina, en Europa, ante las operaciones que estaba haciendo el MRR y la guerra que estaba creciendo contra el régimen de Castro? ¿Qué reacción diplomática encontraron ustedes? Ellos a nosotros nos admiraban, chicos. Particularmente cuando hablábamos con algún jefe grande del ejército o algún político grande, ellos nos admiraban a nosotros. Y lógicamente teníamos el apoyo americano, ellos sabían que teníamos el apoyo americano. O sea, que teniendo el apoyo americano por detrás y esos jefes de Estado que también tenían problemas con los comunistas de sus propios países, pues estaban de acuerdo con que nosotros hiciéramos eso, lógicamente. Lo que no querían estar muy juntos a lo que estábamos haciendo, ¿no? Pero siempre se hacían la vista gorda. ¿Qué noticias tenían ustedes de la resistencia que aún había dentro de Cuba? De las prisiones, de lo que quedaba de clandestinaje dentro de Cuba. El MRR llegó a tener altos contactos dentro del régimen de Castro para conspirar. ¿Qué noticias tenían ustedes de todo Bueno, eso fue mucho después. ¿Perdón? Eso fue después. Eso fue después. Pero sí, teníamos inteligencia de que había muchísimos miembros tanto del ejército como del gobierno que estaban ya en cierta forma en contra del régimen de Castro. Yo prefiero no hablar mucho de eso, ¿viste? Generoso. Yo quiero poner bien claro el espíritu de hermandad y de compañerismo que había dentro de aquellos campamentos, de aquellos hombres de distintas escalas, de distintos procederes, pero cuando la operación de rescate de los muchachos de la Coloma, yo había tenido un accidente y si ustedes han visto por fotografías por ahí, hay varias que yo tengo un vendaje más grande que la cabeza puesto que a la derecha. Entonces, había una gran competencia entre los muchachos, porque yo era el responsable de ir a tierra y salir y entrar, de que yo no podía porque yo estaba herido, que tenían que quedarme y que iban ellos. Era una competencia, olvídense que aquí no tiene que ir nadie, que tengo que ir soy yo de todas maneras. Pero ese punto de protección unos a otros era algo que era maravilloso dentro del grupo, de un lugar donde haya mil y pico de hombres y que no haya un solo problema, que todo sea, porque lo que teníamos era en la mente el ideal de libertar a la patria, que había que luchar hasta lo indecible para lograrlo y eso estaba primero que todo. Así que yo me gozo mucho de haber compartido con tantos y tantos hombres de tan buena voluntad y de tanta interés por liberar a la patria.